Acompañado de sus padres y ante la presencia de cientos de pobladores, el magíster Ángel Unchupayco Canchumani se comprometió en ejecutar importantes proyectos que impulsará el desarrollo socioeconómico de Pariahuanca y sus diferentes poblados. Aquí está Unchupayco, parece Guaitapayana su cabeza. Y acá está Raida Canchumani. El amor los ha juntado y ha salido Unchupayco Canchumani, largazo el apellido. ¡Ah, bloqueo! ¡Unchupayco presidente! Hermanos de Lampa Pariahuanca, hermanos de los poblados que tengo una relación inmensa. Libertadio Coro, ¿está o no? Muchca, Panti. Ahí está, palmas hermanos, ahí está. Huachigna, ¿dónde está Huachigna? Palmas hermanos. Rubio, Manchay, Pahual. Primera propuesta Pariahuanca y todos sus pueblos. Llegando al gobierno regional, mi primera obra será el asfaltado desde Parián hasta Pariahuanca, incluido varios puentes que están pendientes por hacer. Esa obra les voy a dar a mi pueblo. El mate unido jamás será vencido. Llegando al gobierno regional y con la experiencia que he tenido, yo sí voy a comprarle siquiera unas 40, 50 máquinas. Voy a renovar el nuevo pool de maquinarias de toda la región. Y cuando compramos nuevas máquinas, con esas máquinas voy a hacer esas carreteras, esas obras que cada pueblo pedía, y el sueño de intercomunicarnos con la selva central, juntarnos con Santo Domingo de Acobamba. Solo las máquinas pueden chambear. Así que, ¿quieres obra? Correcto, compramos las nuevas máquinas del gobierno regional para hacer tu carretera, tu trocha, tu ramal. Eso quiero hacer siendo presidente regional. Unchupayco, amigo, trabajo demostrado. Unchupayco, amigo, trabajo demostrado. Voy a pedir cuando llegue a la región, acá se tiene que venir una sede de administración del Ministerio de Agricultura. Acá tiene que tener su oficina el Ministerio de Agricultura para asesorar la agricultura, la ganadería. Pero ahí no queda mi trabajo. Quiero hacer un programa agresivo de canales de riego, sacar agua de llevar de extremo a extremo, no solo en Lampa Pariahuanca, sino en todos los poblados posibles que han venido desde muy lejos. Antes, cuando saludaba, le decía que en qué te ayudo. Hazme mi canal de riego. ¿En qué te ayudo? Mi agua potable está, pero que da pena. Entonces, la región sí les va a ayudar en programas de riego. Sistema de riego por aspersión, por goteo, y con el cariño podemos tener un presidente regional nacido en la chacra, trabajando en la región para ser su presidente chamba. Que Dios me los bendiga, marquen los matecitos, los puritos, los uchcupuros. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias. Unchupayco, amigo, trabajo demostrado. Por su parte, las autoridades de Pariahuanca declararon hijo predilecto al líder del mate, quien al compás de un contagiante Santiago bailó con la población. Magíster Ángel Unchupayco Canchumani, el pueblo de Pariahuanca te declara hijo predilecto, porque siempre estuviste acá en nuestra tierra, visitando constantemente. Del mismo modo, al hermano sostenible, doctor Alcides Chamorro Rodríguez, a nombre de la población de Pariahuanca, le doy la bienvenida a todos ustedes que están en su tierra. Muchísimas gracias. Ahí está nuestro futuro presidente regional, el hombre chamba, el hombre trabajador, el hombre que conoce el campo, hermanos, acá con usted, botando sus caramelos.